Me acuerdo que en una ocasión escuché al pastor, a mi pastor decir que muchas veces pensamos que en una reunión dentro de una iglesia, los músicos o quienes están al frente en la plataforma son los que están encargados como de dar una especie de concierto, ¿no? Y que la gente, la congregación es el público que va a escuchar este concierto, ¿no? Y que Dios pues por ahí se está moviendo en medio de la alabanza de su pueblo, ¿no? Como decimos. Más bien Dios es el público que se sienta a escuchar lo que la iglesia va a cantarle, ¿no? La iglesia es este coro que se ha juntado para todos con una voz al unísono cantarle. Entonces eso cambia totalmente la perspectiva de alguien que quiere dirigir la alabanza porque se da cuenta de que no es él, no es su talento, sino es Dios, ¿no? A quien tiene que ser exaltado en todo momento. Amigos de Buena Nueva, ¿qué tal? Una vez más estamos aquí, gracias a toda la gente que nos ha apoyado, que nos sigue en diferentes redes, en las plataformas, que nos pone sus comentarios positivos, negativos, y agradezco que hay menos negativos que positivos. La verdad es que gracias, haters, por quedarse con las ganas de escribir o por ser transformados en su vida. El día de hoy estoy muy contento, como cada podcast, pero hoy también en especial porque está un amigo muy querido, un virtuoso del teclado, de la música, productor profesional, cristiano, amigo, padre, y ahorita vamos a descubrir qué otras cualidades tiene nuestro querido amigo Moy Domínguez. Moy, ¿Cómo bienvenido. Estás, Paquito? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación, Paquito. Gracias por las flores. Gracias por las flores. Gracias por venir. A ti, gracias, Paquito. Yo sé que tienes mucho trabajo por todos lados. Ahorita nos vas a ir platicando. Yo sé que hay personas que te conocen, que te admiran, gentes que te ven como un maestro. Bueno, eres maestro y de diferentes áreas. Así que vamos a ir desglosando porque también hay mucha gente que va a decir, mira, vamos a ver este episodio y a conocer. Porque siempre en Buena Nueva tenemos gente muy interesante para aprender, para escuchar estas perspectivas de fe y conocer un poquito acerca de tu vida. Así que hoy vamos a conocer a Moy Domínguez. Paquito. Gracias por la invitación. Qué gusto estar aquí con ustedes. Gracias. Moy Domínguez, ¿de dónde eres originario? Soy originario de la Ciudad de México. Nací aquí, en Ciudad de México. Mi padre es de Chiapas y mi mamá pues es de aquí, de Ciudad de México. Mi padre llegó muy joven a la Ciudad de México a trabajar, buscando oportunidades. Y por acá conoció a mi mamá. Conoció de la fe también. Creyó en Jesús por acá. Y así es que yo nací un 5 de abril de 1975 acá en la Ciudad de México. Dijiste la fecha. Oye, pocos dicen la fecha con todo y número, ¿no? Por regular no la quitamos. Hace bueno. Ya algunos añitos. Eres un jovencito todavía. Como siempre decimos aquí, no somos viejos, somos millennial vintage. Eso es. Así que el tiempo no importa cuando tenemos una eternidad. Eso es. Entonces, tu papá descubre o se acerca a la fe cristiana y por ende, como dicen por ahí, pues ya naciste tú y ya estaban asistiendo, me imagino, a alguna iglesia. Así es. Mi papá, muy joven, se vino a Ciudad de México a trabajar, buscando oportunidades. Él conoció de Jesús por acá en una iglesia cristiana. Él empezó a congregarse ahí. La iglesia cristiana está en la colonia Roma, aún existe, se llama El Buen Pastor. Sí. Él ahí empezó a asistir, a congregarse y poco a poco pues fue sirviendo, fue involucrándose en el servicio de la iglesia. Él es músico también. Él toca el órgano, toca el piano, canta. En la iglesia era encargado de lo que podríamos llamar dirigir la alabanza. Él armaba coros, tocaba el órgano en la iglesia. Y empezó a dar clases en un instituto bíblico que la misma iglesia estableció. Cuando yo nací, mi papá ya estaba muy, muy, muy activo en las actividades en la iglesia. Entonces todo este ambiente de la iglesia me ha rodeado desde que yo soy niño. O sea, tú eras el clásico niño que el papá ensayaba o estaba trabajando dentro de la iglesia, ministrando, sirviendo, y tú corriendo por todas las bancas, las sillas, cuando ya la gente se había ido y desesperado. Sí, era tal cual, así como lo has dicho. Así que ya te sabías todas las clases de la escuelita dominical. Ya estabas fastidiado de las mismas historias y las maestras fastidiados del niño que siempre daba lata. ¿Eras extrovertido, introvertido? ¿Cómo era ese niño? De niño fui muy introvertido. Mi carácter siempre fue, hasta la fecha todavía siento que es un poquito así introvertido. Era muy penoso. Me daba mucha pena, mucha vergüenza hablar con la gente.
Nunca fui así muy de expresar mis emociones ni dar a conocer lo que sentía. Incluso si estaba enfermo o me sentía mal en algún momento, me quedaba callado, o sea, no se lo decía a nadie y podría haberme desmayado ahí o haberme pasado algo, pero yo no decía lo que sentía en ese momento, ¿no? Siempre fui muy reservado. Entonces, ¿sí es cierto que el arte nos ayuda a expresarnos mejor? Yo creo que sí, pues en la música encontré eso, una forma de, pues vamos, de expresión, este, a lo que, pues de alguna manera quería yo decir, ¿no? Tal vez no lo decía con las palabras, pero pues me gustaba tocar y era un sentimiento que yo creo que expresaba de alguna manera al hacerlo, ¿no? ¿Fuiste estudiaste música o solamente por escuchar? ¿O cómo fue ese proceso de acercamiento hacia la música? Comencé a estudiar a los 17 años, pero previo a eso, toda mi relación, mi historia con la música fue en torno a la iglesia. Eh, en mi casa escuchábamos mucha música cristiana. Mi padre, pues bueno, como te repito, ya estaba muy involucrado en las actividades de la iglesia. Cuando yo tenía 9 años, mi papá empezó a pastorear ya una iglesia como tal. A él le delegaron la responsabilidad de pastorear una iglesia. Y y bueno, todo el entorno de música para mí era música cristiana, música en la iglesia. Mi papá fue un pastor muy, pues, tradicional, por así decirlo. Su manera de ver las cosas era así muy tradicional y nos prohibía que escucháramos música que no fuera cristiana. Entonces todo el entorno, antes de yo meterme a estudiar música, para mí fue la música cristiana nada más. Y hasta los 17 años empecé a estudiar en una escuela ya como tal. Ahora, porque estamos hablando aproximadamente la década de los 90, cuando estabas tú estudiando, tú dices solo escuchaba música cristiana, pero haciendo un recuento no había mucha música cristiana, ¿o sí? ¿Qué música cristiana escuchabas? Y te digo porque me llevas bastantes años de vida, pero yo googleo mucho y recuerdo que no había mucha música cristiana o estaba limitada y sí era muy fuerte eso marcado de no escuches música que no alabe a Dios o música cristiana. Uh-huh. Entonces, pues uno con lo que había, ¿qué era lo que escuchabas? En aquel entonces me acuerdo que mi papá llevaba, pues eran cassettes, Paquito, eran discos de acetato. Lo primero que escuché de música cristiana fue a Manuel Bonilla, escuché a Steve Green. Me acuerdo cuando escuché a Steve Green la primera vez, pues me impactó mucho, o sea, su voz, o sea, yo a mi entender, ¿no? Lo que podía escuchar, me gustaba mucho. Danny Berries fue otro de mis, era yo su fan, sigo siendo su fan. Sí. Me gustaba mucho su música. Ruth Ríos, me acuerdo que mi papá llevó un acetato así de Ruth Ríos. Clarito me acuerdo del día que llegamos de la librería cristiana a la casa y lo puso y la primera canción que sonó, pues era, creo que Me Diste Amor, alguna de esas. Me diste amor. Sí. Cuando esa mera, oye, sí. es que estás hablando de algo muy bonito porque tan solo el saber que iban a la librería o casi la familia cristiana de aquellos entonces, donde no había tanta iglesia como hoy, donde no había tanto pues música ni medios ni nada, el decir vamos a ir a una librería cristiana era junto mi dinero y voy casi como por un PlayStation, ¿no? Uh-huh. Y como por un videojuego, ¿no? Sí. Porque había tanto que ver y era un mundo para los niños de aquel entonces que estábamos dentro de la iglesia, que sí quiero cuadritos, quiero esto, quiero lo nuevo. Y esa cosa, hay algo interesante que platicamos antes y mencionaste a Ruth Ríos. Su voz muy linda hasta la fecha. Ella sigue ahorita produciendo, porque ya te vas a platicar también el acercamiento que tienes con ella en trabajo. Uh-huh. Pero yo te voy a confesar, y le voy a confesar a ella cuando la tenga enfrente, que era mi crush, como dicen ahora. Porque la canción que dices, en el momento de ponerle esa voz tan dulce y todo, te hacía soñar, así de que, qué linda. Yo no tenía, pero no tenía el LP, tenía los cassettes piratas. Entonces me llegó y creo que no tenía ni el nombre de quién cantaba, pero yo lo escuchaba y era muy bonito eso. Sí, increíble, Paquito, increíble. Toda esa música me rodeó cuando era niño y la verdad que, o sea, fue mi influencia, fue lo que yo escuchaba y literal, como dices tú, me trae pues hermosos recuerdos, ¿no? Yo creo que de un acercamiento ya vamos con Dios, ¿no? O sea, lo que te transmitía, lo que escuchabas de esas letras, creo que era de alguna manera ya Dios. Yo lo veo así, tocándome, ¿no? O sea, buscándome. Entonces, fue hermoso, la verdad, fue una época muy bella.
¿Qué edad tenías ahí? ¿Comenzaste a tocar en la iglesia o cuándo fue tu primer teclado? ¿Fue el aparato, el instrumento que empezaste? El primer instrumento que aprendí a tocar fue la guitarra. Okay. Mi papá me enseñó, yo tenía como unos 9 años y me acuerdo que mi papá tenía una guitarra acústica y así él un día pues me la puso así en las manos. Bueno, porque previo a esto mis hermanos y yo, o sea, te voy a platicar qué tan ratón de iglesia era yo, que jugábamos mis hermanos y yo a que éramos los músicos de la iglesia. O sea, jugábamos a hacer un culto que le llamaban, jugábamos a hacer una reunión. Entonces poníamos sillas nosotros y pasaba uno de mis hermanos o yo al frente y éramos los que cantábamos. Nos construíamos instrumentos con pues, lo que encontráramos, con cajas, con... Me acuerdo que en una ocasión, no sé de dónde, fuimos a conseguir un brazo, un mástil de una guitarra. O sea, era el puro brazo, ¿no? De la guitarra. Y por ahí me lo encontré y dije, me lo traje a la casa, le clavé una tabla y pues construí yo una guitarra según. Y eso era lo que hacíamos y jugábamos a que estábamos en la iglesia. Entonces, pues yo ahí agarraba según mi guitarra y le daba, ¿no? Mi papá yo creo que vio eso y un día agarró su guitarra, me la puso así, a ver, tócale. Me enseñó así unos acordes y me dijo, ráscala así como le rascas a la guitarra de palo, me acuerdo que me dijo. Y fue el primer acercamiento que tuve con un instrumento musical como tal, la guitarra. Y empecé ya a tocar el piano ya cuando tendría yo unos 12 años o 13 más o menos. Pero la guitarra fue el primer instrumento que toqué. Wow, eso es tan bonito y que el papá se haya dado cuenta. Sí. Que el papá también, porque muchos dicen, no, mi papá era pastor o trabajó en la iglesia y nunca me volteaba a ver, veía a todos menos a mí. Sí. Y el tener el apoyo y la motivación del papá. Entonces ahí empiezas, pero ya tu primer contacto, estar frente a público real, que no sea nada más las tías o a veces la familia que digas, a ver, súbete a tocar, ¿en dónde fue y cómo? Fue en la iglesia de hecho. Bueno, te repito, me aprendí algunos acordes en la guitarra, pero no entendía todavía lo que era pues usar esos acordes dentro de un contexto, dentro de una tonalidad para que todo eso sonara bonito. Me sabía acordes como por separados y entonces me acuerdo que un día estaba una reunión en la iglesia, se estaba llevando a cabo una reunión, había una persona que tocaba la guitarra en la iglesia, mi papá cuando ya era pastor, pues bueno, había gente que le apoyaba en esto y había una persona que tocaba la guitarra, solamente había una guitarra en la iglesia, ¿no? Y con eso se acompañaba toda la alabanza. Entonces yo me acuerdo que fui y me senté al lado de este hermano y nada más lo veía, ¿no? Y lo estuve molestando todo el tiempo diciéndole que me prestara la guitarra para tocar yo el siguiente himno, la siguiente canción. Entonces él me veía así como de, pues niño, vete para allá, no me molestes, ¿no? Llegó el momento que yo creo que tanto lo harté que agarró y se paró y me dejó la guitarra así como diciendo, pues órale, a ver qué haces, ¿no? Entonces había una muchacha que estaba al frente dirigiendo las canciones y siempre que ella anunciaba la canción que se iba a cantar ahora, volteaba y se le quedaba viendo al guitarrista como diciéndole, pues espero a que me des el tono, ¿no? Entonces ella anuncia la canción y voltea y ve que estoy yo y puso una cara así, Paquito, como de, ¿y ahora tú qué haces ahí? Pues esa fue la primera vez que toqué yo, digamos, en público. No sé qué haría, no sé cómo salió esa canción, seguramente espantoso porque, pues te repito, yo no sabía bien, o sea, lo que era el contexto de usar los acordes y así. Ha de haber sonado terrible eso, pero fue la primera vez que en público, digamos, pues agarré un instrumento y me puse a tocar. Qué genial, eso no se grababa como hoy en día, ¿no? Que todo estaba ahí, cámaras y todo. No, entonces, imagínate. Era en la misma iglesia, en la iglesia de aquí de cerca, bueno, de la Ciudad de México, el Buen Pastor, ¿no? En el Buen Pastor, sí. La iglesia, el Buen Pastor es como la iglesia central, digamos, de el movimiento. La que está en la Roma, ¿verdad? Está en la colonia Roma, grande. Sí, ahí en la calle de Aguascalientes. Pero la iglesia que mi papá pastoreó está en Santa Marta, Catitla. Ah, ya. Al oriente de la ciudad. Listo. Ok, entonces, tú hablaste también y fuiste parte de un cambio también musicalmente hablando dentro de la iglesia. Dices que solamente dirigían con una guitarra, era lo que se veía. No había tanto instrumentación como hoy, no había pianos, teclados, sintetizadores menos, no había ni batería en la mayoría de iglesias. ¿Tú viviste ese cambio? Sí, así es. Así tal cual, sí. Pues era una guitarra lo que había en la iglesia que mi papá pastoreaba y poco a poco se fueron implementando cosas. Me acuerdo que después llegó un hermano, una persona en la iglesia que compró instrumentos
Él pues no era músico, pero le gustaba, como que era su hobby la música, y compró un teclado, compró una batería, compró un amplificador para guitarra, llegó con todo eso a la iglesia. Y pues yo era así de, no inventes, ¿qué es todo esto, no? Y quería yo tocar y todo, pero pues ya sabes, era yo algo niño, entonces como que me decían, tú hazte para allá, ¿no? No toques. Entonces, pero sí, poco a poco fui viendo ese cambio de solamente un instrumento, una guitarra, a más cosas, ¿no? Que se fueron implementando en los servicios. A lo que se le llamó en algún momento, se le ha llamado la renovación de la alabanza, Ujú. que también estuvieron ahí involucrados. Y no me acuerdo también, creo que ahí se grabó un disco en vivo de estos de canción alguna vez en la iglesia, o el director de alabanza también, ahí se me fue ahorita el nombre, él es mexicano casado con una misionera de Estados Unidos. Y estaba ahí también, él grabó uno en vivo, pero se me fue ahorita el nombre, después lo buscamos. Ujú. Pero fueron tiempos bonitos, fueron tiempos Sí, interesantes. sí, claro. Ahí tú estabas involucrado, pero estabas también estudiando algo. ¿Tú cómo era ahí tu vida fuera de la iglesia? Pues bueno, digamos que normal, por así decirlo, ¿no? Estudiaba yo en la escuela. Cuando mi papá empezó a pastorear, estaba yo estudiando la primaria. Me acuerdo que nosotros vivíamos en Ecatepec, en el Estado de México en ese entonces. Y cuando mi papá empieza a pastorear, pues teníamos que movernos hasta Iztapalapa. Entonces era una distancia bastante considerable. Mi papá nunca tuvo un coche cuando nosotros fuimos niños, entonces siempre nos movimos en transporte público. Yo soy el mayor de 3 hermanos, entonces éramos pequeños, yo tenía 9, entonces mis hermanos pues eran menores que yo, y así se movían mis papás para ir a la iglesia. Entonces, pues todo esto fue así, ¿no? Esa era la manera en la que nos movíamos, ¿no? Este, y yo ya empecé a estudiar música hasta más tarde, ¿no? Fue directamente, no estudiaste otra carrera, sino sí te dedicaste a estudiar música. Ajá. Eres un músico estudiado. Sí, bueno, sí, sí estudié música. No lo digo porque muchos en las iglesias solamente pues por la práctica y todo, y ahí se da, pero también tú estudiaste. Sí. Bueno, te decía yo que estaba yo estudiando la primaria. Después, cuando terminé la primaria, nos cambiamos a vivir a Iztapalapa, ya cerca de la iglesia. Y yo ahí estudié todo lo que fue secundaria y preparatoria. Cuando estaba yo estudiando la preparatoria fue que me nació como el amor por la música, ¿no? El decir, yo quiero ser músico. O sea, ya venía yo pensando en eso, me había gustado desde que era niño y me encantaba, ¿no? Yo no sabía que era una carrera como tal, no sabía que te podías dedicar a eso, que tal vez era una forma también de trabajo. Yo no lo veía así, simplemente era como algo que quería yo hacer y ya, ¿no? Cuando me enteré de que había una carrera de música como tal, pues me fascinó, ¿no? Me fascinó. Pero pues sí fue un proceso largo, porque hasta que tenía yo 17 años fue que empecé a estudiar música. Entonces, antes pues estudié mi secundaria, digamos, normal, estudié mi preparatoria normal. La preparatoria, nunca fui buen estudiante, nunca fue muy, muy bueno. Entonces yo quería terminar la escuela ya. O sea, iba en la preparatoria y me acuerdo que pues reprobé varias materias. En el primer semestre reprobé matemáticas, reprobé cálculo, química, no sé qué materias tenía yo, pero las reprobé y me las fui llevando, me las arrastré hasta final de curso. Había como una opción de que podías seguir avanzando, ¿no? En el estudio de tus semestres, y al final no salías hasta que pasabas las materias que debías. Sí. Entonces yo así me fui arrastrando mis materias que debía, y hasta el final pues ya hice exámenes extraordinarios para salir de la escuela, pero ya lo que anhelaba yo era terminar con la escuela, porque pues quería yo dedicarme a la música, ¿no? O sea, quería yo hacer pues eso. Llegaba yo de la escuela y literal Paquito aventaba mi mochila, y me olvidaba de que tenía tareas y no tenía, o no sé, y me ponía a tocar. Me iba a la iglesia, ahí donde estaba el teclado, y me ponía yo a tocar. Y me olvidaba de que había escuela o de que había tarea. Me acuerdo que llegaba el domingo en la noche y ya estábamos cenando, había terminado la reunión y tú ya estábamos cenando, y yo me acordaba que tenía tarea, o que tenía que haber ido a investigar una tarea a la biblioteca o a algún museo, y pues literal el lunes llegaba yo pues así, ¿no? Me presentaba y pues sin tarea, y por eso es que reprobaba mis materias, ¿no? Pero pues la música fue algo que me encantaba. O sea, pasión total. Sí, Se sí, puede sí, decir que sí literal, es una pasión. literal, sí. Y tenías en mente simplemente tocar sin saber, o sea, no era como que conocí a otro amiguito y dijimos vamos a hacer un grupo musical,
¿O te llamaba también solamente la música de la iglesia o ya tenías otro contexto, escuchabas otro tipo de música? Sí escuchaba, no propiamente en mi casa, porque te repito, en mi casa casi no podíamos escuchar mucha música. Ahí es a lo que voy, o sea, había un momento de esa rebeldía adolescente en donde, mira, por abajo del agua escucho, oye, o lo que hacíamos, yo lo hacía, que en los cassettes le ponías música de adoración o una predicación del hermano fulano, pero tenías todo lo grabado de la radio. Entonces, tenías puras predicaciones, pero cuando ponías eran las grabaciones de canciones de radio que tenías que captar. Sí, literal. Sí, había canciones que las escuchaba yo y me encantaban. O sea, me pasó que incluso hasta la actualidad, llego yo a enterarme quién cantaba esas canciones, porque en ese entonces, pues no, o sea, yo las oía y me encantaban, pero pues no podía yo como indagar en eso, o no podía comprarme los cassettes o discos de ese artista, porque pues no, o sea, no había información como hoy, que no había, ponías aquí Shazam, literal, y me acuerdo que pues yo oía esas canciones y me encantaban, y ya hasta hace poco me enteré que pues era Stevie Wonder, o que era Madonna, o que era Luis Miguel, o que era, bueno, Luis Miguel sí siempre se conocía, pero es que sí eran dos mundos muy diferentes de pronto. O sea, el mundo cristiano de los 90 todavía sí estaba muy aislado, sí estaba muy marcado. El ser cristiano merecía cierto, no sé si respeto o cierta carga espiritual o carga de decisión que no era como hoy tan, pues encuentras amigos de fe o cristianos por todos lados, y es más común. Pero en esos ayeres era duro, ¿no? Era duro entonces. Sí, así es, Paquito. ¿Y entró algún momento en tu vida que dijiste, pues me gusta más la música y, como te decía, hacer un grupo, la iglesia, ya escucho la música y no me llena tanto como estas producciones? ¿Cómo fue? ¿Algo pasó? Pues bueno, todo fue otra vez a raíz de estar en la iglesia. Me acuerdo que llegó un día a la iglesia una familia. Ellos tenían, esta pareja, este matrimonio, tenían un hijo, o tienen un hijo, que somos casi de la misma edad. Entonces él llegó y traía un teclado a la iglesia también. Entonces con él me junté mucho. Él tocaba el teclado, yo tocaba la guitarra. Y fue así como que empezamos, digamos, nuestra agrupación, ¿no? En la iglesia, y pues tocábamos los dos. Entonces, pues fue ahí como que también un comienzo. Nunca lo vi como hacer algo yo solo, siempre me gustó integrarme en el sentido de que me gustaba, o sea, los demás instrumentos y combinar, y yo entrar ahí también con ellos, y fue así, ¿no? Mis hermanos después se integraron también al servicio en la iglesia, en la alabanza. Ellos no se dedicaron a la música, tienen sus trabajos que no son música, pero en ese entonces ellos se involucraron también. Uno de ellos canta y el otro tocaba la batería, entonces pues ahí ya armábamos el guateque, ¿no? En la iglesia. El guateque cristiano, ¿no? Sí. ¿Qué se aventaban sus cadenitas de coritos también? Sí, pues sí, ya sabes. Era así tal cual. ¿Había algún artista cristiano que dijeras, me gustaría estar con él, o cantar, o ser como él? Siempre fui fan de Marcos Witt, amigo. ¿En serio? Siempre sí fui fan de Marcos. La primera canción, el primer cassette que igual mi papá llevó a la casa de Marcos, híjole, fue así de... ¿Qué producción era, te acuerdas? Era Adoremos. Se llamaba Adoremos ese cassette. Por César Garza, por César Garza, sí, claro. Que fue el que levantó, ¿no? Exacto, tremendo disco. Antes de ese había uno, ¿no? Había uno también de Marcos. Canción a Dios. Canción a Dios, exacto. Pero el primero que escuché yo de Marcos fue Adoremos, y fue literal así una bomba que yo escuché y dije, wow, ¿qué es esto? O sea, lo escuchaba una y otra vez, dormido, o me despertaba en la madrugada y me ponía mis audífonos y lo escuchaba. O sea, fue algo que literal me fascinó, ¿no? Es que sí, fue un parteaguas, ¿no? Sí. Musicalmente hablando, y pues digo, también este querido César Garza es un geniecito en cuanto a arreglos y producción. Sí. Es genial eso. Y a partir de ahí, entonces, ¿qué más? ¿Qué sucede con tu vida? ¿Qué hay que te lleva a ser un profesional de la música? ¿Cómo das el brinco? O sea, me encantaba a mí la música. Yo ya después me empecé a dar cuenta que era algo que yo quería hacer, a lo que me quería dedicar. Cuando me enteré que la música pues era una carrera también, que se podía estudiar música, pues yo dije, voy para allá, ¿no? O sea, y en ese entonces no había tanta información como lo hay ahora,
pero pues de alguna manera ahí como que traté de informarme con amigos o con gente que conocía dónde podía yo estudiar música. Entonces muchos me decían, pues estudia en el conservatorio, otros me decían estudia acá o estudia allá, y me acuerdo que en esos años había una escuela de música que Marcos Guida había el CCDMAC. El CCDMAC, exactamente, como que por algún momento fue también mi sueño, mi ilusión ir para allá. Me acuerdo que mi papá y yo fuimos a Durango a ver la escuela. Y ¿En a qué ver año estás hablando? Uy, yo 96, creo que 97. por ahí más o menos, sí. Por ahí yo tendría 13 años, algo, no sé. Sí, más o menos por esos años. Sí. Que todavía no era el Instituto Canción. Sí, no, todavía no. Era los inicios. La primera generación fue en el 96 en Durango. Ajá, exactamente. Entonces, pues por esos años ha de haber sido que por ahí andaba mi papá. Yo fuimos a darnos una vuelta. O sea, mi papá me apoyó siempre. Me apoyó siempre en esto de que yo creo que él veía, ¿no? Pues el sueño, ¿no? La pasión tal vez que tenía yo por la música, y él me apoyó bastante. Sobre todo porque veía que pues iba como enfocado a la iglesia, y lo que yo quería hacer era pues estar en la iglesia y servir a Dios y tocar y así, ¿no? Entonces él todo el tiempo me apoyó. Entonces agarró y me dijo, pues vamos, y nos fuimos a Durango, así como de a ver qué hay allá. De Ciudad de México a Durango, si es en autobús, son como 12 horas. Sí, pues literal, sí, horrible, claro, nos fuimos en autobús y pues bueno, fue todo. ¿Y llegaron y te quedaste? ¿O qué? Y llegamos, no, pues fuimos como a ver, como a preguntar a ver qué pasaba y así, ¿no? O sea, mi papá pues nunca contó con los recursos para... Es que no era barato, o sea, hay que ser sinceros, y hasta la fecha, creo que no. Rocha se llamaba el que estaba de director. Edgar Rocha, que también estuvo en la iglesia, era el que no me recordaba de pronto. Edgar Rocha estaba de director en ese entonces, comenzó la primera generación. Exactamente. Un gran amigo también, igual. Exactamente, sí. Y entonces no pudiste, o sea, ¿y no había becas o qué? No, pues yo creo que no. Mi papá nos fue a hablar con ellos. O sea, a mí yo estaba Marcos. ¿Cuántos sueños frustrados? Marcos Witt, escúchanos. ¿Qué sueños frustrados de tanta gente? Qué malo. Yo estaba tan fascinado de que al llegar ahí, pues vi a Marcos, vi a Edgar Rocha, vi a Cualo Zamorano, vi a los niños también. Sí, o sea, vi a todas las personas que yo admiraba, que escuchaba en los cassettes. O sea, yo estaba extasiado y admirado. Gadiel Espinosa, sí, exacto. Y mi papá fue el que se encargó como de ir a hablar con los directivos, no sé qué les diría, pero pues a lo mejor como que, pues aquí traigo a mi muchacho y él quiere estudiar y no habrá alguna oportunidad, no sé qué les diría, que pues nos regresamos a Ciudad de México, con todo y nuestros honores, ¿no? Pues a buscar por otro medio. Pero pues en ese momento así ocurrió, ¿no? Así ocurrió, y llegando acá, pues buscamos otras oportunidades, ¿no? Y al final... en la primera escuela donde yo pude entrar a estudiar música fue en una escuela de iniciación artística que son del Instituto Nacional de Bellas Artes. Estudié música ahí, fue mi primera escuela de música en la que yo entré a estudiar, y pues ya de ahí fui a otras escuelas también, ¿no? La Nacional de Música, e hice la carrera en la Escuela Superior de Música en el área de jazz. Pues estuvo bien también, fíjate, porque si no hubieras querido, el CCDMAC en ese entonces era como un clonación de Marquitos Witt. Todos eran así. De hecho, para ir a clases tenías que ir de traje y cositas así, era muy acá. No podías quitar ahí. Pero bueno, qué bueno este proceso, y qué chévere también. Y dentro de tu vida ya empezaste entonces a estudiar y llegas a la iglesia. ¿En qué parte? Porque hoy en día estás trabajando con gente, con músicos profesionales, y aquí hay algo muy interesante porque tú eres un hombre de fe. Estás ahorita muy cerca o dirigiendo una iglesia, ¿no? En Semilla de Mostaza, en una de las, ¿cómo le llaman? Campus, sucursales. Sí, pues es una extensión, digamos, ¿no? de la iglesia. Está en Tlanepantla, Estado de México, cerca de Avenida Gustavo Vaz. Semilla de Mostaza Vaz, de hecho, es... Y ahí está, pero tú estás ahí pastoreando directamente, ¿o estás en el grupo? Yo soy el director de alabanza, y junto con mi esposa y mi familia pues nos congregamos ahí, y ahí servimos, tenemos la oportunidad de estar sirviendo y trabajando en el área de la música. Pero que en Semilla ya tienes tú mucho tiempo, ¿no? Sí. De hecho, ahí ya nos conocimos. Exactamente. ¿Tú fuiste la primera generación de Semilla? No tanto. Mi esposa y yo llegamos a Semilla cuando se reunían en el Salón Monte Carlo. Uh-huh. Eso ha de haber sido como por el 2000 y tanto. Sí. Ya fueron los últimos días que el pastor Héctor Hermosillo estaba en México. Sí, ya después él se fue
a pastorear a Estados Unidos y se quedó el pastor Fermín. Claro. En esa transición fue cuando mi esposa y yo llegamos. Acababan de grabar el disco... El blanco. No, el disco, el que hicieron en vivo en Monterrey. Ajá. Acababan es portada de... blanca, ¿no? Creo que si no me equivoco. No, ese es el de portada negra. El portada blanca fue el que grabaron en el Premier, luego hubo uno en medio, como de estudio, y grabaron después uno en Monterrey en vivo. Acababan de... Había pasado como un año de que grabaron ese disco y mi esposa y yo llegamos a Semilla. Como en ese... 2004, 2005. Por esas fechas, más o menos. Caramba, yo tengo todo acá. Sí, es más o menos la segunda generación que yo le llamo de Semilla de Mostaza. Sí, ¿no? exactamente. Qué chévere. Y es una iglesia también. ¿Por qué dejaste la iglesia con tu papá? A ver, vamos a ese chismecito. Ajá. Y ya después vamos a platicar bien que estás. Soy bien chismoso. ¿No? Pero, no, perdón. Es para orar específicamente. Sí. ¿Cómo fue después con tu papi que dejas a... Sí, pues fue una transición interesante. Pues yo servía en la iglesia con mi papá, tocaba ahí en la iglesia. Pues era eso, siento yo que era como un apoyo fuerte para mi papá en la iglesia, porque no había nadie más que tocara en la alabanza, solamente pues eran mis hermanos y yo, ¿no? Cuando conocimos Semilla, pues fuimos allá y nos empezamos a congregar. Me acuerdo que un amigo mío, pues le dieron, digamos, le dieron oportunidad de dirigir alabanza en una reunión, en una casa, y él me llamó a mí, me dijo, oye, ¿no te gustaría acompañarnos? Las reuniones son los domingos, vente, pues acá hay un piano, vamos a tocar y así. Entonces, Semilla de Mostaza pues también era una iglesia que o sea... Muy musical. Sí, muy musical, exactamente. Muchos profesionales de la música. Exactamente, tal cual. Entonces, pues me gustó la idea, dije, pues vamos a ver, y pues literal así abandoné a mi papá en las reuniones de los domingos. Pues hablé con él y le dije, voy a ir a tocar, me están invitando unos amigos y quiero ir. Él, pues yo creo que muy dentro del sitio feo, ¿no? Pero pues al final siempre me decía, pues ve y sirve al Señor, ve y glorifica a Dios, me decía, ¿no? Entonces, pues fue así como esa transición de estar ahí con él sirviendo y pues de repente íbamos a Semilla, ¿no? Ya no sé, ahora lo veo, ¿no? Que fueron procesos y pues Dios incluso usó eso, ¿no? También para llevarnos a cada quien al lugar o al momento que él deseaba, ¿no? En su plan. ¿Y quién se quedó con tu papá? Mi papá ya al final, mis hermanos, me acuerdo que ellos entraron y ya se hicieron más cargo como de dirigir. Yo lo que hacía en la iglesia pues era eso, era dirigir la alabanza y tocaba. Había otras personas que podían tocar, pero no había quien dirigiera como tal la alabanza, ¿no? Que se parara al frente y que guiara a todos a cantar. Entonces mis hermanos tuvieron que entrarle, ¿no? Mis hermanos se pararon ahí enfrente y a dirigir, ¿no? Oye, ¿qué se necesita para dirigir la alabanza? Ya entrando un poquito ahora ya las cuestiones estas, porque ya estamos hablando. ¿Se necesita solamente ser músico o hay algo especial? ¿Tú qué nos dirías ahorita como una persona que tiene esto de profesional y una persona espiritual, que tienes un entendimiento bien, un estudio bíblico y toda una vida también en los dos mundos? ¿Qué se necesita para dirigir alabanza? Creo que un director de alabanza es esta persona que, enfoca toda la atención de una reunión, no a él, ni a lo que está pasando alrededor, ni a la música, sino a Dios, que es el que debe llevarse toda la gloria, ¿no? Entonces una persona que dirige la alabanza creo que primero debe tener en cuenta que es a Dios a quien se le canta, ¿no? Es a Dios a quien se le exalta. Los talentos y los dones que has recibido son de parte de Él y a Él van enfocados, ¿no? Entonces una persona que dirige alabanza creo que tiene que entender que es un instrumento de ayuda también a los demás para que ellos puedan exaltar a Dios dándole toda la gloria en un servicio, en una reunión, ¿no? Entonces, pues esto, me acuerdo que en una ocasión escuché al pastor, a mi pastor decir que muchas veces pensamos que en una reunión dentro de una iglesia, los músicos o quienes están al frente en la plataforma son los que están encargados como de dar una especie de concierto, ¿no? Y que la gente, la congregación es el público que va a escuchar este concierto, ¿no? Y que Dios pues por ahí se está moviendo en medio de la alabanza de su pueblo, ¿no? Como decimos. Pero él decía, más bien Dios es el público que se sienta a escuchar
lo que la iglesia va a cantarle, ¿no? La iglesia es este coro que se ha juntado para todos con una voz al unísono cantarle. Y los músicos, los que están al frente en la plataforma, son sencillamente los que acompañan a ese coro, ¿no? Entonces eso cambia totalmente la perspectiva de alguien que quiere dirigir la alabanza, porque se da cuenta de que no es él, no es su talento, sino es Dios, ¿no? A quien tiene que ser exaltado en todo momento. Obviamente que conlleva también una preparación tanto espiritual como técnica, ¿no? Ya que hablábamos de los años pasados, se escuchaba mucho en las iglesias de que pues no importaba tanto si no cantabas bien, no importaba tanto si no tocabas muy bien, porque pues era para la honra de Dios, se decía, ¿no? Pero pues ahora vemos que es una preparación también, ¿no? Tanto espiritual como también técnica, ¿no? A la hora de dirigir la alabanza. Para dirigir la alabanza, ¿se necesitan instrumentos o se podría dirigir alabanza sin instrumentos? Yo creo que la música es un complemento a esto, ¿no? La alabanza y la adoración creo que es una forma de vivir, ¿no? Una forma de ser. Es alabando a Dios, es adorándole, no solamente cantando, o sea, la música o el canto, pues es eso es un complemento, pero creo que una vida de alabanza o de adoración a Dios es una vida de obediencia, una vida que le obedece, una vida que honra su palabra, ¿no? Y que busca en todo momento alinearse a su voluntad, a lo escrito en su palabra. Entonces creo que no sería necesario la música en una iglesia para adorarle. En una ocasión escuché el testimonio de un hombre llamado Matt Redman, que compuso una canción hace ya algunos años que se llamaba The Heart of Worship, el corazón de la adoración, y esta canción habla como de que todo está en silencio, yo únicamente vengo a ti con mi voz y quiero regresar otra vez a lo que en un principio era pues adorarte con el corazón. Cuando yo escuché el testimonio de cómo nació esa canción me impactó, porque él decía que en su iglesia pues era este tipo de iglesias en donde hay, ya sabes, mucha producción, mucha música, mucha multimedia, muchas luces, mucho que no estoy diciendo que esté mal, ¿no? Sino que a veces enfocamos mucho nuestra atención a eso. Y él decía, un día nos dimos cuenta de que todo eso era distracción y decidimos quitarlo. Dijimos, vamos a quitar la música, vamos a quitar las luces, vamos a quitar la multimedia, vamos a quitar todo y vamos a dedicarnos a adorar a Dios. Mucha gente, él decía, se fue de la iglesia porque su enfoque, su atención estaba ahí en eso que ocurría, ¿no? Pero la gente que se quedó, llegaban y se ponían a adorar a Dios, literal, a orarle, a cantarle sin música, y así adoraban a Dios. Y poco a poco, pues ellos fueron como otra vez añadiendo todo y volvió la música, volvieron las luces, pero su manera ya de ver las cosas cambió, ¿no? Es un poquito como el regreso a la inocencia. Exacto. ¿No? Hace años había una canción de un grupo, Enigma, pero ese título me gusta mucho, el regresar a lo sencillo, ¿no? Uh-huh. Y a mí me encantaría, o sea, como un reto, un desafío a los pastores, o etcétera, que por lo menos una vez cada determinados meses, yo por mí sería feliz una vez al mes, que como que hicieran algo más acústico, más tranquilitos y llevarlos a una adoración diferente, ¿no? Tal Exacto. vez, no estoy diciendo sin música, pero más orgánica. Exacto. Que está de moda esa palabra. Exacto. Eso me gustaría. Y también recordar canciones de hace años, porque la letra ha cambiado mucho y también no estamos haciendo todo ni yéndonos a un extremo, pero las letras a veces se sienten vacías. Tú lees los himnarios, que también los conocías, que en las librerías los vendían, ¿no? Claro. El rojo y el azul, había dos. Y unas letras tan bonitas, que a veces estaban así hasta escritos en un español medio antiguo, sí. Pero que fueron himnos en donde los escritores, como dices tú, buscabas la vida o en qué momento escribieron eso, y por eso tenían una fuerza muy importante y eran muy cristocéntricos. Es verdad. ¿Cómo ves tú la música? ¿Ves en cuanto al contenido de letra? Estamos hablando de adoración y alabanza. Claro. ¿Cómo sientes tú eso? Creo que no podríamos generalizar, porque pues he escuchado de muchas personas decir que la música de hoy ya no es lo mismo, que lo de antes sí era adoración, que ahí sí se sentía la presencia de Dios al cantar esas canciones. Creo que no podemos generalizar. El día de hoy hay también muy buena música, o sea, música que no dudo que se crea con ese fin de adorar a Dios, ¿no? El problema a veces es que
siento que el día de hoy, pues bueno, tantos recursos, tantas cosas, tanta música, tanto marketing, tanto que a veces se puede caer en este extremo de hacer la música pues simplemente para venderla o para que se promueva o para ganar más adeptos, no lo sé, ¿no? Pero creo que el contenido cristocéntrico, eso nunca cambia, ¿no? Nunca cambia. Las formas, las maneras de hacerlo, pues pueden variar, pueden cambiar, pero el contenido siempre será el mismo, ¿no? Hay una frase que también me gusta mucho que el pastor en la iglesia dice, que es si es algo nuevo, no es bíblico. Y si es algo bíblico, pues no va a ser nuevo, porque la Biblia, pues es y siempre será, ¿no? La tierra y los cielos pasan, pero pues vamos, la palabra de Dios siempre está ahí, ¿no? Entonces el contenido cristocéntrico es importante en una canción, ¿no? El día de hoy hay canciones que sí hablan con este contenido bíblico y cristocéntrico, otras no sé, tal vez no, pero creo que Dios nos da esa capacidad de poder discernir, ¿no? Entre lo que en verdad le agrada y lo que le honra y lo que no. Podría haber como un equilibrio, ¿no? Porque sí, hay canciones que tú escuchas la letra y son festivas. Estoy contento porque él me salvó, bla, 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 voltea con el que está a tu lado. Pero si todas son eso, como que entonces, ¿y Dios dónde quedó? Es verdad. Donde creo yo que es levantarlo, exaltarlo. Él es poderoso, él es acá. O sea, eso creo yo que... No soy músico ni nada, pero soy criticón. Entonces, por ahí se ve. Tú trabajas también con gente fuera de iglesia. Así es. Y eso algunas personas también lo ven mal o lo ven bien. ¿Por qué? Porque un ministro de alabanza, y a veces se van al extremo, los levitas solamente estaban en el templo, hermano. Entonces, ayúdame un poquito a definir esto de levitas, salmistas, artistas o directores de alabanza y que puedes trabajar, o músicos profesionales. Creo que ya saqué 5. A ver, así las podrías, y no es examen, pero sí. Levitas, salmistas, directores de alabanza, ¿cuál otro dije? Músicos profesionales. Sí, pues bueno, creo que los levitas, el día de hoy, hoy por hoy, no podríamos pensar en alguien como un levita, porque esa era una función específica de cierto momento, de cierto espacio en la Biblia, ¿no? Los levitas eran esos hombres de la tribu de Leví que Dios había apartado para su servicio únicamente en la iglesia, ¿no? Los ministros, pues bueno, lo mismo, ¿no? Ministro pues es servir, aquel que sirve, un siervo. Y hay veces que ese término pues se malentiende también, ¿no? Pero es eso, es servir, eso es un siervo. Entonces creo que el día de hoy, pues lo que hay pues son músicos que honran a Dios, ¿no? Músicos con un mensaje, con una música diferente. Pienso que es complicado, es un tema difícil, es un tema complicado porque siempre ha existido este tema de que lo que tú has dicho, no debes de dar tus dones ni tus talentos para nadie más que en la iglesia, ¿no? Y no debes de tocar en otro lugar más que en la iglesia. Yo crecí con esta idea, ¿no? De hecho, mi primer trabajo que yo tuve como en la música secular lo hacía a escondidas de mi papá. Mi papá, les repito, era pastor y era muy exigente, era muy tradicional, muy fuerte en su manera de ver y de corregir las cosas. Y yo a escondidas de mi papá tocaba en otros lugares que no era la iglesia porque pues yo tenía este temor, este miedo, ¿no? De que pues no estaba haciendo algo bien o estaba pecando en contra de Dios, ¿no? Y así. Entonces, después yo pude entender, ¿no? Que Dios te ha dado algo en tus manos, sí, efectivamente para servirle, efectivamente para honrarle y dárselo a Él en primer lugar, pero también yo lo vi que Dios estaba proveyendo de esa manera para mí, para mi familia, ¿no? Ya cuando mi esposa y yo nos casamos y tuvimos hijos, pues yo vi esto, ¿no? Que era una manera que pues Dios había puesto en mis manos este talento para poder generar un ingreso y suplir las necesidades de mi familia. Mi corazón nunca estuvo ahí, es algo que quisiera yo como decirles, ¿no? O sea, mi corazón nunca estaba ahí, o sea, yo iba y tocaba, lo hacía también de la mejor manera, me enfocaba en hacerlo bien, porque no voy a decir, pues como no es algo de la iglesia, no es algo que tiene que ver con Dios, pues lo voy a hacer ahí al aventón, o sea, trataba de esforzarme lo más que pudiera para hacerlo bien, pero al final mi corazón pues no estaba ahí, ¿no? Era algo que yo hacía
porque yo sabía que Dios me daba esta oportunidad. Y te gustaba. Y al final me gustaba, sí, es lo que te gusta hacer, la música, y la música no tiene religión. Exactamente. ¿O sí tiene religión la música? No, pues creo que la música es simplemente un instrumento, ¿no? Es un instrumento. ¿Y qué tocabas o con quién tocabas en ese? ¿Cuáles fueron esos a escondidas? El primer trabajo que tuve yo a escondidas. Papá, no veas esto. Páusale. ¿Ya se enteró después el papá o no? Sí, ya después se enteró. Ya supo. Dijo, papá, ¿te acuerdas de ese regalo que te di el Día del Padre? Salió de cantar las de Juan Gabriel. ¿Cuál? A ver, échale. ¿Cuál fue? Un gran regalo. Mi primer trabajo que tuve como tocando fuera de la iglesia fue en un grupo de fiestas, en un grupo de eventos. Cuando iba en la escuela me acuerdo que había amigos que me invitaban a trabajar en sus grupos de eventos y me decían, pues vente, vamos a tocar. Los eventos pues son en la noche, luego a veces nos pasa que no tenemos en dónde ya dormir porque el evento termina muy tarde, pues por ahí luego donde caiga nos quedamos o en casa de un amigo, pues vente y tocamos, ¿no? Eso como que a mí no me gustaba. Yo decía, yo no quiero estar haciendo eso, ¿no? O sea, no quiero irme a quedar allá a casa de no sé quién. Y me daba mucha desconfianza, ¿no? Y pues yo les decía que no podía y así. Entonces como que siempre yo rechazaba eso y aparte con la idea de que pues no debes de tocar en un lugar que no sea la iglesia y demás, ¿no? Pero me acuerdo que cuando llegamos a Semilla y conocimos amigos músicos en Semilla que se dedicaban también a tocar en otros lugares que no fuera la iglesia, pues entonces ellos fueron los que me invitaron a participar en su grupo de eventos, pero yo entonces lo vi ya diferente porque dije, bueno, es que pues son mis amigos y son cristianos, entonces pues bueno, ya de alguna manera es un poquito distinto porque voy con ellos, ¿no? Y pues ahí entre todos nos cobijamos, entre todos estamos ahí como en la misma onda, ¿no? Entonces ese fue el primer trabajo al que yo ingresé en un grupo de fiestas. Pues tocábamos de todo, ¿no? Música para la cena, música para bailar. Y ahora vamos con los éxitos de Alejandra Guzmán. Literal. Y Mijares, Soldado del Amor. Y terminaban con cumbias. Literal. Y acá, sí, genial. Literal. Entonces yo a mi papá le decía que me iba a ir a tocar con mis amigos de Semilla. Claro. Entonces pues él me decía, pues ven, ¿no? Pero ya... O sea, fue una temporada en la que hubo mucho trabajo, gracias a Dios. Cada semana casi teníamos un evento y nos íbamos a tocar, pero pues como te decía, terminaba tarde, ¿no? Ya terminábamos a las 1, a las 2 de la mañana y yo a esa hora pues ya no me podía regresar a mi casa porque vivía bien lejos y donde estábamos pues estaba también muy retirado, entonces me iba a quedar a casa de uno de mis amigos, ¿no? De los músicos que tocábamos juntos y a la mañana siguiente pues ya me iba a mi casa y amanecía ya por allá, ¿no? Pues eso ya al poco tiempo pues despertó las sospechas de mi papá y un día me preguntó pues ¿dónde andas, no? Claro. Pues ya le dije la verdad, mira, pasa esto y pues la verdad estoy tocando y es una manera en la que pues creo que Dios me está bendiciendo y así. Entonces, estoy tocando, papá, aquí. Papá, qué bendición. Me dijo, está muy bien, puedes seguir. Sí, ¿cómo lo tomó? Lo tomo muy normal, o sea, ya al final creo que más tenía yo como ese miedo, como eso de no sé, de no irle a decir, que al final él ya como lo vio, ¿no? Yo ya también, pues, ya estaba un poquito más involucrado en esto, ya trabajaba, ya era mayor de edad, digamos, entonces, pues, lo vio ya de la buena forma. Yo tengo estoy acordando de un meme que dice, así como los de Señorita Laura y esos, mi hijo se va al ensayo de alabanza y regresa con aliento alcohólico. Padres de familia, pastores, si sus músicos y adoradores traen una cara como esta de desvelo, no, seguramente no es porque estaban en oración toda la noche. pero está bien, no, eso es entendible, porque es un trabajo y lo mismo, se les exige, no toquen y tu talento y tu don y lo que estudiaste no lo uses para el mundo. Pero ¿por qué no se le exige lo mismo al abogado, al dentista, al vendedor y todo? Entonces creo que sí está confundiendo. Me gustó lo que dijiste de lo que era un levita. El salmista, es el salmista. ¿Cuántos salmos escribió? No, ya están los 150 en la Biblia. Sí, claro. Ya no es salmista, escribe cosas bonitas para Dios y qué bueno que tenga éxito. Claro. Entonces creo que sí es tiempo en donde tenemos que ser maduros y entender lo que estamos viviendo. Claro. Y verse este peso de lo espiritual, lo profesional y lo lógico también, ¿no? Claro. El que tenemos. Efectivamente, esta iglesia que mencionas comenzó con mucha gente que trabajaba. De hecho, las primeras reuniones que se hacían eran si no me equivoco, los jueves a la 1 de la tarde, porque la mayoría de gente
trabajaba todos los fines de semana y llegaba tarde y todo, y empezó a hacerse un grupo que se le conocía hasta como la iglesia de los artistas en algún tiempo. Sí, sí. Fue muy bonito esos comienzos. Y hablando de artistas, tú también trabajas ahora ya en una etapa madura, ya casado, casado y con familia, pero estás trabajando también con artistas no cristianos o no que no están confesando públicamente una fe cristiana. Claro. ¿Con quiénes? Presúmeme, porque a mí me gusta presumir a mis amigos, es que ellos son famosos. Entonces, es muy bonito porque está haciendo luz en medio de la oscuridad. Y no estoy diciendo que es oscuridad de esas personas, pero es una bonita metáfora para decir que tenemos la luz de la fe. Sí, sí, claro. Y es tal cual, es tal cual. Tenemos la oportunidad de en donde estemos poder ser un reflejo de Jesús, ¿no? A veces no lo somos tan bien o a veces medio ahí, pero es lo que Él nos manda a hacer, ¿no? Ser luz y ser sal. Y pues simplemente pido a Dios que tengamos esa disponibilidad, de dejarnos usar por Él para hacer este reflejo de su amor, ¿no? Entonces, pues bueno, Dios es el que me ha dado la oportunidad de poder trabajar y participar con diferentes, tanto cantantes de música cristiana que cantan letras cristianas como de no cristianas o secular, como le decimos. No me gusta esa palabra secular. Como que ya la deberíamos de jubilar, ¿no? Sí. Esa secular. ¿Qué podríamos usar en eso? Pues, música. Pues es música, en fin, pero bueno, secular y seculor. Se me fuera como una de esas de Harry Potter. Secular y secular. Sí. Entonces, bueno, a ver, ¿con músicos cristianos o con quién has alternado? Con músicos cristianos, con Marcos Vidal. He tenido la oportunidad de participar con él en su ministerio, con los pastores Héctor y Heriberto, con el pastor Fermín Cuarto, con Miguel Casina, hace ya muchos años. Formamos parte de su ministerio, con Ruth Ríos, con María del Sol, con Nadia, con Coalo Zamorano, tuvimos la oportunidad de participar con él, con Abel Zavala, entre otros. Coalo Zamorano, ¿qué canción de Coalo? ¿En cuál estuviste con él hace poco? Fue cuando creo que estaba el sencillo o el disco Gloria sea a ti, creo que se llama, en ese tour, en esa gira que hizo por acá por Ciudad de México. Tuvimos con Marcos Vidal constantemente, busquen los videos, ahí estás también, con Jafet creo que también, con Raúl, con Raulito y con varios otros personajes muy profesionales. Sí. Eso es con la gente cristiana y con quienes, con otras personas profesionales también. ¿Quiénes son? Con algunos otros, pues he tenido la oportunidad de participar con Mónica Naranjo, con Edith Márquez, con Alexander Hacha, con María del Sol. Actualmente soy director musical de el show, el concierto Mentiras, que se deriva de la obra de teatro en México, Mentiras. Pues tengo la oportunidad de estar participando también por ahí con ellos. Y también Tú diriges la música, tú diriges toda la música en vivo. Sí, así es, soy el director musical, sí. El de Mentiras son qué puras canciones de Lupita D'Alessio de los 80 o qué, porque ha habido ciertos shows que son parecidos. Algunos que sacaban canciones creo como de los 80, pero de Mentiras, ¿cómo es? Es música de los 80s, de Lupita D'Alessio, de Yuri, de Daniela Romo, algo de Mijares, de eso que sonaba de las que de gustan 80. De la nostalgia, ¿sabes? En Colombia dicen música para planchar. Mientras están planchando que pones ahí tu Amanda Miguel, tu Ana Gabriel y todo eso así. De adoloridos. Golpe a la nostalgia, literal. Entonces tú estás dirigiendo todo eso. Yo soy el director musical, sí, actualmente de ese show de Mentiras. ¿Y cuánto están los boletos? Si no tienes por ahí 2 entradas. Sí, vámonos, amigos, vamos. Somos 4 aquí, mira, somos 5. A mí me gustaría para ir a orar por ellos. Vamos, Paquito, vamos. ¿Qué canción te pega más de esas? ¿Cuál es así la que te llega al corazón? Híjole. Ya vamos a hablar así. Eres cristiano, casi siempre te portas bien. Sí. No hay como recuerdos. Yo soy de una generación que le dicen Timbiriche, que yo digo, pues a mí ninguna, porque yo no la escuchaba cuando era pequeño, no escuchaba, entonces yo oigo y así como, le digo, pues no, a mí pónganme a Manuel Bonilla y a la escuela dominical y lloro. Fíjate que me pasaba algo muy chistoso, Paquito, que yo casi no ponía mucha atención a las letras. Y no es porque así de que, no voy a oír eso. Casi no le ponía tanta atención a las letras. Lo que oía yo mucho era la música, cómo estaba hecha la canción, cómo sonaba el bajo, cómo sonaba la batería. Y eso le ponía bastante atención. Y hasta la fecha,
O sea, bueno, ya hoy en día más bien oigo algunas canciones y que digo, ay, ¿qué dice, no? Y me gusta mucho esa canción, pero ay, lo que dice está medio... Porque nunca le ponía atención, nunca le ponía atención, ¿no? A las letras. Pero las canciones de Yuri, por ejemplo, pues me gustan mucho, son canciones muy, muy, muy buenas, muy, muy bien producidas, muy bien hechas. Y pues en general esa música que se hacía en los 80s, pues era increíble, me gustaba. Oye, hermano, Yuri es cristiana, págale. Fíjate, díganos la verdad. No tengo el gusto de conocerla. Hace poco transcribí unas partituras para su show, para el más reciente que está haciendo ahora en México. Me encantaría formar parte de su banda, porque me gusta mucho su música, pero no tengo el gusto de conocerla. ¿Cómo creen? No, pues próximamente esperamos que esté aquí, estuvo aquí su esposo, está aquí con nosotros, entonces sería genial. Pues ¿cómo? Pues aquí enlaces, Buena Nueva, vamos a tenerlos aquí. Sí. Rodrigo estuvo con nosotros en un, búsquenlo ahí en Buena Nueva, Rodrigo Espinosa, que también es un buen músico, cantante, claro. Perrón acá. Claro. Está chévere. Oye, qué bueno, me encanta esto, ya el tiempo se nos está yendo porque está esta platiquita así como parece de viejitos recordando, mi hijo, ¿y cómo está? La gente ya viene aburrida, nomás vieron 5 minutos, pero no le hace, vamos a sacar algo. No es cierto. Nostalgia hoy, amigos. Yo sé que están viendo y la gente que está llegando hasta aquí, me gustaría que des un desafío, una invitación, sobre todo a muchos músicos o músicos que están empezando o chicos jóvenes, si de casualidad está viendo alguno, que nuestro público por lo regular ya es más millennial vintage, pero que tengan ganas de tocar y que todavía siguen con esas ideas, no estamos diciendo malas o buenas, pues son ideas de parte del lugar en donde te estás congregando, visitando o creciendo, que todavía siguen con eso de que no solamente la música no vas a vivir porque la tienes que dedicar a la iglesia y hasta ahí. ¿Cómo podrías motivarlos, desafiarlos a que sigan su sueño, que aprendan o que se profesionalicen? No sé, son palabras tuyas, son tus minutos para despedirnos. Así que la cámara es tuya y la gente te está escuchando, hay gente que te admira, hay gente que... Tú estás dando, aparte das clases, etcétera. Si alguien quiere, por ejemplo, oye, te puedo contactar para que nos des tips o nos enseñes en una iglesia, por decir algo, das conferencias, cursos. Sí, así es, Paquito. He tenido la oportunidad de dar clases a grupos de alabanza, de de montarles sus ensayos, de montar sus canciones. He participado dando algunas conferencias sobre alabanza también, en general. Entonces, sí, claro, con todo gusto, estamos ahí a la orden. Aquí están apareciendo abajo tus datos. Entonces, que te contacten, que te sigan también en tus redes. Pero yo quiero que sí, estos últimos minutitos, tú hables con la gente, que les des ese desafío, porque nunca sabemos quién está viendo en algún dispositivo algo que le va a llegar al corazón, al desafío, y por qué no, también moverle un futuro en la música o en la predicación o en donde sea. Claro. Creo que cuando tenemos en cuenta y en claro que todas las cosas provienen de Dios y son para Él, creo que ese es algo importante, ¿no? Porque sabemos de quién vienen y hacia dónde van dirigidas, pero también eso que Dios nos ha dado es para poderle honrar, ¿no? Para poder servir a otros, para poder servir a nuestras familias. En el caso de que si tú eres músico y tienes este conflicto en pensar que no debes dar tus dones o tus talentos a otro lugar, creo que es la manera en la que Dios también está proveyendo para tus necesidades en un momento en particular, ¿no? Siempre teniendo en cuenta que Dios es quien se lleva toda la gloria, Dios es quien se lleva el honor y la honra en todo lo que tú haces. Y si tú eres luz en ese lugar en donde Dios te ha puesto, eso es algo muy importante. En una ocasión me acuerdo que leía el libro de Segundo de Reyes y habla acerca de la historia de un hombre llamado Naamán, que era leproso. Y bueno, seguramente conoces la historia y no la voy a contar, pero al final de la historia, cuando este hombre es sanado, porque obedece lo que Dios a través del profeta le dice, ¿no? Vete a lavar al río. Y él sana de su enfermedad, va corriendo de regreso con Eliseo y le dice, por favor, déjame regalarte algo para como un agradecimiento, ¿no? de lo que ha ocurrido. Y Eliseo le dice, no, yo no quiero tus regalos, ¿no? Vete en paz. Entonces Naamán dice unas palabras y le dice, solo te quiero pedir entonces una cosa, que cuando el rey se apoye de mí para ir al templo de su Dios a adorar, yo tengo que estar ahí con él. Él se tiene que apoyar de mí y yo voy a tener que arrodillarme también delante de ese ídolo para adorar. Te pido por favor que en eso tú me perdones, ¿no? Pero mi corazón, yo lo puedo entender, mi corazón
servirá al Dios de Israel a partir de ahora, ¿no? Entonces Eliseo le dice, vete en paz, ¿no? Vete en paz. Entonces, fue algo de lo que me pasó a mí un poco. Yo toqué en un bar mucho tiempo, toqué casi 20 años de mi vida en un bar en las noches, y pues lo hacía bien, trataba yo como les repito, de ser luz en donde estaba y hacerlo bien y hacer bien mi trabajo, lo que me pedían, pero al final creo que si tu corazón está enfocado en otro lugar, está enfocado hacia Dios, eso es lo que marca la diferencia, ¿no? Porque donde quiera que estés, serás luz. Si estás tocando en una iglesia, lo serás, pero si también estás tocando en un lugar que no es una iglesia, que es otro trabajo, que no se toca música cristiana, también serás luz y serás el mismo en la iglesia y el mismo acá, ¿no? Porque hay veces que estás en la iglesia y pues sí, gloria a Dios y todo muy bonito, pero fuera de la iglesia es otra historia, ¿no? Dios nos pide que seamos íntegros y que seamos una sola pieza y una persona, la misma persona en todos lados, una persona que siempre le honre. Entonces, pues, les animo, amigos, les invito a que siempre le den todo lo excelente a Dios, preparándose de la mejor manera, de lo mejor que puedan hacerlo para honrar a Dios. El día de hoy tenemos ya muchos recursos para podernos preparar en cualquier cosa. Entonces Dios siempre es digno de todo lo excelente. Entonces preparémonos y honrémosle porque Él es el que merece toda la gloria siempre. Qué bonito. Amigo, qué bonito, gracias. Y yo sé que, bueno, pues este podcast va a ser muy agradecido. Bueno, yo estoy muy agradecido, estamos muy agradecidos con Buena Nueva y la gente también lo ha recibido muy rico. Agradezco tu presencia y que no sea la única, es la segunda vez que estamos, pero sí. Por ahí tenemos también una plática que tuvimos, búsquenla. Y bueno, que vaya una tercera vez y después, pues, hacemos un en vivo sin mentiras. Con mentiras. Sin mentiras. Gracias por estar. Moy Domínguez, gracias Buena Nueva, gracias Dani Castillo, gracias Cris, gracias Sebastián, aquí a toda la producción. Sabrina, un abrazo. Yo soy Paco Palafox. Y bueno, vamos a escuchar un poco de Ruth Ríos. Ahorita nos vamos en el camino. Próximamente también aquí estará. Gracias, un abrazote, se les quiere.